Durante 7 meses, el nombre de Çağatay Ulusoy fue pronunciado en voz baja, escrito entre líneas, insinuado pero nunca confirmado. En el ecosistema mediático turco, uno de los más voraces y persistentes del mundo del entretenimiento, ese silencio no fue casual. Fue una elección, una estrategia personal, pero también una postura ética frente a una industria que vive de la exposición constante de la intimidad ajena. Ulusoy, acostumbrado a convivir con la atención pública desde muy joven, comprendió antes que muchos de sus colegas que no toda historia debe ser contada de inmediato. Algunas necesitan madurar, consolidarse, adquirir un peso real antes de ser expuestas al juicio colectivo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante esos 7 meses que hoy se revelan como el prólogo de una de las confesiones más significativas de su vida. Hablar de Çağatay Ulusoy es hablar de una figura que trasciende la categoría de actor. Su trayectoria, construida entre éxitos televisivos, proyectos cinematográficos selectivos y una imagen pública cuidadosamente administrada, lo ha convertido en un referente cultural. Cada una de sus decisiones, profesionales o personales, genera impacto, análisis y esautótopa, butis, y en muchos casos, controversia. Por eso, cuando a finales del año pasado comenzaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental, la reacción fue inmediata. Fotografías desenfocadas, testimonios anónimos, supuestas filtraciones desde círculos cercanos, nada concreto, todo ambiguo, y, sin embargo, suficiente para alimentar una narrativa paralela que creció semana tras semana. Lo llamativo no fue la aparición de los rumores, sino la ausencia absoluta de respuesta. Ni desmentidos, ni confirmaciones, ni gestos indirectos. Ulusoy optó por una neutralidad total, consciente de que cualquier palabra, incluso el silencio explicado, habría sido interpretado como una declaración. En términos periodísticos, el silencio también comunica. Y en este caso, comunicó protección. Protección de una relación que no había nacido bajo el foco mediático, sino en un espacio privado, lejos de sets de grabación y alfombras rojas. Fuentes cercanas al actor coinciden en un punto clave. Esta historia no fue diseñada para el espectáculo. Durante esos meses, el actor continuó con su agenda profesional, pero quienes lo rodeaban notaron cambios sutiles. Menos exposiciones públicas innecesarias, más viajes discretos, una serenidad distinta. No se trataba de un retiro, sino de una reorganización de prioridades. Desde una perspectiva analítica, este comportamiento rompe con el patrón habitual de las celebridades de su nivel, que suelen utilizar su vida privada como extensión de su marca personal. Ulusoy eligió el camino opuesto, separar con firmeza lo íntimo de lo mediático. La confirmación llegó sin artificios, sin exclusiva negociada, sin portada planificada. Fue directa, sobria y precisamente por eso devastadora en términos de impacto mediático. En pocas palabras, el actor confirmó 2 hechos fundamentales. Había encontrado al amor de su vida y estaba a punto de convertirse en padre. Desde el punto de vista periodístico, la relevancia de esta declaración no radica únicamente en su contenido, sino en su contexto. Ulusoy no habló en medio de una campaña promocional, ni para desviar la atención de un proyecto fallido, ni como estrategia de reposicionamiento. Habló cuando consideró que ya no era posible, ni justo, seguir ocultando una verdad que involucraba a otra vida en camino. La noticia se propagó con velocidad exponencial. Portales digitales colapsaron. Programas de debate interrumpieron su programación habitual. Las redes sociales se inundaron de reacciones que oscilaron entre la sorpresa, la admiración y, en algunos sectores, el escepticismo. Uno de los aspectos más interesantes de esta revelación es el cambio simbólico que implica. Durante años, Ulusoy fue percibido como el arquetipo del galán inaccesible, reservado, independiente, emocionalmente hermético. La figura del padre introduce una narrativa completamente distinta. En el imaginario colectivo, la paternidad no solo humaniza, sino que redefine.
obliga a replantear expectativas, contratos simbólicos con el público y, en muchos casos, la propia identidad profesional. Ulusoy es plenamente consciente de ello, y aún así, eligió hablar. Analistas de comunicación coinciden en que esta decisión marca un antes y un después en su relación con la audiencia. Ya no se trata solo de admirar a un actor talentoso, sino de observar la evolución de un hombre que asume públicamente una responsabilidad vital. Permitir que rumores, versiones parciales o especulaciones definan una historia personal no solo afecta a la figura pública, sino también a las personas anónimas involucradas. En este caso, a una mujer que eligió la discreción y a un hijo que aún no ha nacido. La confesión, entonces, no fue un acto impulsivo, sino una toma de control del relato. Un gesto de responsabilidad comunicativa que, paradójicamente, devuelve humanidad a una figura constantemente mitificada. Ulusoy ha dado el primer paso. Hablar cuando consideró que era necesario. Lo que sigue, las reacciones, los análisis, las consecuencias, pertenece ya a una dimensión más amplia, donde el individuo y el personaje público deberán convivir bajo una nueva luz. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera historia. Çağatay Ulusoy siempre ha defendido una frontera clara entre lo público y lo íntimo. Sin embargo, nunca antes esa frontera había sido puesta a prueba con tanta intensidad como en los 7 meses previos a su confesión. El motivo no fue un proyecto profesional ni una crisis mediática, sino la presencia de una mujer que, desde el primer momento, decidió no formar parte del espectáculo. En un mundo dominado por la hiperexposición, la ausencia se convierte en una forma de resistencia. La mujer que acompaña hoy a Ulusoy, y que será la madre de su primer hijo, no es actriz ni influencer, ni figura pública. Y ese dato, aparentemente simple, explica gran parte del silencio que rodeó la relación. En el ecosistema mediático actual, las parejas de celebridades suelen convertirse en extensiones narrativas del personaje principal. Apariciones conjuntas, publicaciones calculadas, declaraciones cruzadas. Aquí ocurrió lo contrario. No hubo rastro digital, ni confirmaciones indirectas, ni filtraciones casuales. Fuentes cercanas al entorno del actor coinciden en un punto esencial. Fue una decisión consensuada desde el inicio. La relación no debía ser validada por la opinión pública para existir. No debía ser rentable, ni útil, ni funcional a ninguna carrera. Debía ser simplemente real. Según reconstrucciones realizadas a partir de testimonios verificados, el primer encuentro se produjo en un contexto completamente ajeno al mundo del espectáculo. No hubo cámaras, ni eventos oficiales, ni intermediarios del sector. Fue un cruce cotidiano, casi anónimo, que con el tiempo se transformó en algo más profundo. Este origen explica por qué la relación se desarrolló al margen de la lógica mediática. No nació como una historia contable, sino como una experiencia compartida. Para Ulusoy, acostumbrado a ser observado incluso en sus gestos más mínimos, este anonimato inicial resultó determinante. En el análisis mediático contemporáneo, la discreción suele interpretarse como estrategia. Sin embargo, en este caso, funciona más bien como un posicionamiento. La pareja eligió conscientemente no alimentar el circuito de exposición, aun sabiendo que esa decisión generaría más curiosidad, más rumores y más presión. Durante esos 7 meses, la mujer permaneció completamente al margen del debate público. No concedió entrevistas, no reaccionó a especulaciones, no intentó corregir versiones falsas. Esa ausencia no fue pasividad, sino una forma activa de protección. Para Ulusoy, esta postura resultó coherente con una idea que ha defendido en múltiples ocasiones. No todas las personas que entran en la vida de una figura pública aceptan el contrato implícito de visibilidad, y forzarlo sería una forma de violencia simbólica. Es necesario señalar, con honestidad profesional, que durante este periodo se publicaron múltiples informaciones incorrectas, supuestas identidades, fotografías mal atribuidas, nombres inventados.
Algunos medios cruzaron la línea entre la investigación legítima y la especulación irresponsable. Ulusoy nunca respondió a esas publicaciones, no porque las validara, sino porque entendió que desmentir cada versión habría implicado exponer, aunque fuera mínimamente, a la persona que intentaba proteger. En ese sentido, el silencio fue una forma de cuidado. Uno de los aspectos más llamativos de esta historia es la ausencia de una narrativa romántica clásica. No hubo declaraciones grandilocuentes ni gestos diseñados para emocionar al público. El vínculo se construyó desde la cotidianidad, viajes privados, rutinas compartidas, decisiones tomadas lejos de cualquier expectativa externa. Esta elección rompe con el arquetipo del romance mediático. Aquí no hay pareja ideal vendible, sino dos individuos que eligieron priorizar su vínculo por encima de su representación pública. La mujer que acompaña hoy a Ulusoy no buscó redefinir su imagen ni capitalizar la relación. Al contrario, su mayor gesto fue permanecer invisible. Y en una cultura de exposición permanente, esa invisibilidad se convierte en una forma poderosa de afirmación. La noticia del embarazo transformó por completo la ecuación. Lo que hasta entonces podía mantenerse en el ámbito privado, comenzó a adquirir una dimensión ética distinta. Ya no se trataba solo de proteger una relación, sino de garantizar un entorno digno para un niño por nacer. Desde esta perspectiva, la decisión de Ulusoy de hablar públicamente adquiere un nuevo significado. No fue una concesión a la prensa, sino una forma de cerrar el espacio a la especulación antes de que afectara a una tercera persona sin voz. El anuncio no reveló detalles innecesarios. No expuso a la mujer. No convirtió el embarazo en espectáculo. Se limitó a confirmar lo esencial: la existencia de un amor sólido y una nueva vida en camino. Muestra que la historia no gira únicamente en torno a una celebridad que se enamora, sino a una elección consciente de cómo amar bajo escrutinio constante. La mujer que permanece fuera de plano no es una ausencia narrativa, sino un eje silencioso que sostiene toda la estructura. En tiempos donde la fama tiende a devorarlo todo, esta relación propone un modelo alternativo, el del vínculo que no necesita ser visto para existir. Y esa elección, lejos de debilitar la figura pública de Ulusoy, la humaniza y la complejiza. Lo que viene después, la paternidad, el impacto emocional, la redefinición de prioridades, pertenece a un terreno aún más profundo, donde el hombre y el personaje deberán convivir con una nueva responsabilidad. Cuando Saatay Ulusoy confirmó que estaba a punto de convertirse en padre, la noticia fue leída, en un primer nivel, como un acontecimiento sentimental. Sin embargo, desde una perspectiva periodística más profunda, esa revelación marca un punto de quiebre mucho más amplio. El tránsito definitivo de una figura pública cuidadosamente controlada hacia una etapa vital dominada por la responsabilidad, la renuncia y la redefinición del yo. La paternidad, especialmente cuando ocurre bajo la lupa constante de la fama, no es solo un hecho biológico o familiar. Es un acontecimiento político, simbólico y mediático. Y en el caso de Ulusoy, representa una ruptura clara con el relato que lo acompañó durante más de una década. Fuentes cercanas al actor describen el momento en que supo que sería padre como silencioso y profundamente introspectivo. No hubo celebraciones inmediatas, ni anuncios impulsivos. Hubo, en cambio, una pausa, un tiempo de reflexión que contrastó con la velocidad habitual del mundo que lo rodea. Esta reacción no es casual. La paternidad introduce una variable irreversible: la existencia de otro ser cuya vulnerabilidad dependerá, durante años, de las decisiones de un adulto. Para alguien acostumbrado a decidir solo por sí mismo, este cambio supone una reconfiguración total de prioridades. Ulusoy comprendió, según su entorno, que ya no se trataba únicamente de proteger su intimidad, sino de garantizar un marco de estabilidad emocional y mediática para su hijo. Ese entendimiento fue el verdadero detonante de su confesión pública. En el imaginario colectivo, la paternidad suele representarse como un acontecimiento luminoso. Pero en los testimonios privados emerge otra dimensión: el miedo. Miedo a no estar a la altura, miedo a repetir errores,
Miedo a que la fama, lejos de proteger, se convierta en una amenaza. En el caso de una figura pública de alcance internacional, estos temores se multiplican. Cada decisión, desde una aparición pública hasta una declaración mal interpretada, puede tener consecuencias que trascienden al individuo. Ulusoy es plenamente consciente de ese riesgo. Analistas de imagen pública coinciden en que su reacción ha sido coherente con ese temor. Reducir la exposición, controlar los mensajes, eliminar cualquier gesto que pueda ser leído como frívolo o irresponsable. No se trata de construir una imagen de padre ejemplar, sino de evitar que la paternidad se convierta en un producto mediático. Durante años, Ulusoy encarnó un modelo de hombre independiente, emocionalmente contenido, casi inaccesible. La figura del padre introduce una narrativa distinta, más vulnerable, menos performativa. Este cambio resulta especialmente significativo en el contexto del entretenimiento turco, donde las figuras masculinas suelen oscilar entre el heroísmo romántico y la distancia emocional. Al asumir públicamente su futura paternidad sin convertirla en espectáculo, Ulusoy propone un modelo alternativo, el del hombre que acepta el cambio sin necesidad de justificarlo. No hay discursos grandilocuentes, no hay declaraciones diseñadas para emocionar. Hay, en cambio, una sobriedad que sugiere conciencia del peso simbólico de cada palabra. Otro elemento central en esta etapa es el rol del entorno familiar. Según fuentes verificadas, la noticia fue recibida con una mezcla de alegría y preocupación. Alegría por la llegada de una nueva vida. Preocupación por el contexto mediático en el que ese niño crecerá. Este apoyo familiar ha sido fundamental para que Ulusoy afronte la transición con una estructura emocional sólida. Lejos de aislarse, el actor habría reforzado los vínculos con su núcleo más cercano, consciente de que la paternidad no es un viaje individual, sino colectivo. La pregunta que inevitablemente surge es cómo afectará esta paternidad a su carrera. Hasta ahora, Ulusoy ha sido selectivo con sus proyectos, privilegiando la calidad y el control creativo. La llegada de un hijo refuerza esa tendencia. Productores y agentes consultados coinciden en que es probable que el actor reduzca su carga de trabajo, priorice rodajes más cortos o proyectos que le permitan mayor flexibilidad. No se trata de un retiro, sino de una reconfiguración estratégica. En términos mediáticos, este ajuste suele ser interpretado erróneamente como una desaceleración. Sin embargo, desde una lógica profesional madura, responde a una necesidad de equilibrio. La paternidad redefine el valor del tiempo, y con él, la relación con el trabajo. Un aspecto central de esta historia es la decisión explícita de mantener al niño fuera del foco mediático. No hay intención, al menos por ahora, de compartir imágenes, nombres ni detalles innecesarios. Esta postura contrasta con una tendencia creciente a convertir la maternidad y la paternidad en contenido. Ulusoy parece haber entendido que su hijo no eligió nacer bajo escrutinio público, y que exponerlo sería una forma de apropiación simbólica de su identidad. Esta decisión, lejos de generar rechazo, ha sido recibida con respeto por amplios sectores del público, que ven en ella un gesto de responsabilidad poco habitual en el universo de la fama. La paternidad introduce una dimensión irreversible que afecta cada aspecto de la vida del actor. Su imagen, su agenda, su relación con los medios y, sobre todo, su identidad personal. Ulusoy ya no es solo una estrella. Es un hombre que ha aceptado públicamente una transformación profunda, sin dramatizarla ni capitalizarla. En un entorno donde cada emoción suele convertirse en mercancía, esta sobriedad resulta casi disruptiva. El futuro, tanto personal como profesional, se construirá ahora desde ese nuevo eje. Y será precisamente esa reconstrucción, con sus tensiones y desafíos, la que definirá el último capítulo de esta historia. Cuando el eco mediático de una confesión comienza a disiparse, es cuando el periodismo debe formular las preguntas más complejas. En el caso de Çağatay Ulusoy, la revelación de su paternidad y de una relación mantenida en la intimidad no representa un punto culminante.
sino un umbral. A partir de aquí, lo verdaderamente relevante no es lo que se dijo, sino lo que cambia. Durante años, Ulusoy fue gestionado, y en parte se dejó gestionar, como un personaje coherente, casi monolítico. El actor talentoso, reservado, emocionalmente inaccesible. Esa imagen funcionó porque era estable, predecible y compatible con la narrativa del estrellato moderno. La paternidad rompe esa lógica. Introduce contradicción, fragilidad y cambio. Desde una perspectiva comunicacional, eso implica la muerte simbólica del personaje único y el nacimiento de una identidad pública más compleja, menos controlable y, paradójicamente, más creíble. Una de las preguntas más insistentes tras el anuncio ha sido si Ulusoy se alejará de la vida pública. La respuesta, según su entorno profesional, es más matizada. No habrá una retirada, sino una redefinición del modo de estar presente. Este tipo de repliegue selectivo no es nuevo, pero sí poco frecuente en actores en plena vigencia. Implica elegir proyectos con mayor cuidado, limitar apariciones superfluas y establecer límites claros con los medios. No se trata de desaparecer, sino de reducir el ruido. Esta estrategia suele leerse erróneamente como distanciamiento. En realidad, responde a una lógica de sostenibilidad personal y profesional, especialmente cuando entra en juego la crianza de un hijo. Hasta ahora, el legado de Ulusoy se medía en términos de carrera, personajes interpretados, premios, impacto cultural. La paternidad introduce una dimensión distinta del legado, menos visible, pero más duradera. Ya no se trata solo de qué dejará al cine o a la televisión, sino de qué modelo humano encarnará para su hijo. Este desplazamiento del eje, del reconocimiento público a la transmisión privada, es uno de los cambios más profundos que puede experimentar una figura pública. Uno de los aspectos más coherentes de todo este proceso ha sido la decisión explícita de proteger la identidad del niño. No habrá imágenes, ni relatos íntimos convertidos en contenido, ni utilización simbólica de la paternidad como capital emocional. Este punto merece ser subrayado desde la ética periodística. En una época en la que la infancia de los hijos de celebridades es frecuentemente monetizada, directa o indirectamente, la negativa a exponerlos constituye una postura clara y poco habitual. Ulusoy parece haber entendido que el verdadero privilegio que puede ofrecerle a su hijo no es la fama heredada, sino la posibilidad de elegir, en el futuro, si desea o no formar parte de ese mundo. Productores, directores y analistas del sector coinciden en que esta nueva etapa no debilitará su carrera, sino que la hará más selectiva. Menos proyectos, pero más significativos. Menos urgencia, más intención. Este tipo de evolución suele darse en actores que alcanzan una madurez profesional real, donde el valor del tiempo supera al de la visibilidad. La paternidad, en este contexto, actúa como catalizador de decisiones que quizás ya estaban en gestación. Este cambio suele anticipar una filmografía más introspectiva, menos dependiente del arquetipo romántico y más abierta a personajes complejos, contradictorios, humanos. La reacción del público ha sido, en su mayoría, de aceptación y respeto. Lejos de generar rechazo, la confesión ha reforzado el vínculo emocional con amplios sectores de la audiencia, que perciben en esta transición un gesto de honestidad y coherencia. Este fenómeno confirma una tendencia clara. El público contemporáneo valora cada vez más la autenticidad que la perfección. La figura que se permite cambiar, dudar y priorizar la vida privada resulta más cercana que aquella que mantiene una imagen inalterable. La revelación de Ulusoy no destruye el mito, pero lo descentra. Lo desplaza del centro del relato para dar lugar a algo más duradero. Una vida vivida con mayor conciencia de sus consecuencias. Este caso no será recordado como un escándalo ni como una exclusiva, sino como un ejemplo de cómo una figura pública puede recuperar el control de su narrativa sin convertirla en espectáculo. La fama, al final, es transitoria. La paternidad no,
Y en esa diferencia fundamental se juega el verdadero significado de esta historia.